A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Además de la terapia psicológica, existen terapias alternativas y complementarias que resultan muy beneficiosas si se combinan con el proceso que se está llevando a cabo. Las terapias alternativas son un conjunto de prácticas que se han utilizado durante siglos para complementar algunos procesos de salud mental. Estas prácticas apuntan al bienestar de la persona, enfocándose en la relación mente y cuerpo. En general, son terapias que están basadas en una filosofía que en muchos casos tienen que ver con la naturaleza y la energía. Una de estas grandes ventajas es que combinan actividad física con prácticas de atención plena y técnicas de respiración, lo cual ayuda a reducir los niveles de estrés al tiempo que se trabajan varios aspectos de nosotros mismos. En esta serie de programas de Psicolife abordaremos una gama de terapias alternativas, complementarias y útiles dentro de los procesos psicológicos. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos amigos de Psicolife a este nuevo programa. La semana pasada estuvimos conversando sobre cómo las terapias complementarias pueden apoyar el proceso psicoterapéutico en general. Hoy vamos a hablar justamente de un proceso terapéutico que es muy importante, pero que utiliza a los animales dentro de este proceso, la terapia asistida con animales. Y para eso me place mucho presentarles a ustedes, ya la conocen hace algún tiempo, vino a acompañarnos aquí en Psicolife y ahora nuevamente la tenemos con nosotros, a Evelyn Erazo. Ella es psicóloga educativa, es experta en intervenciones asistidas con perros, es además asesora para educadores y padres de familia desde la orientación psicoeducativa, es directora de Canitep y desarrolla programas de intervenciones asistidas con perros en el ámbito educativo en la primera infancia. Además, realiza intervenciones educativas con alumnos con necesidades y o en situaciones educativas especiales, adecuaciones curriculares y programas individualizados. Quiero darle la bienvenida nuevamente, Evelyn, qué bueno tenerte aquí a los tiempos en Psicolife. Y para hablar de este tema que es tan importante, porque cada vez más los animalitos empiezan a ser parte más importante en nuestras vidas y obviamente en la psicología también cumplen un rol importante. Bienvenida. Sí, muchas gracias Eli por invitarme de nuevo. Es un gusto para mí compartir nuevamente este tema al que le hace falta difusión y que precisamente nos ha dado tantas satisfacciones durante estos años de trabajo y que nos hemos servido precisamente de ese vínculo humano-animal para sacarle más provecho todavía a quienes nos rodean desde la naturaleza. ¿Por qué? ¿Por qué se considera a los animales como dentro de la psicología, en los procesos terapéuticos, como factores o como personajes importantes para hacer ese acompañamiento? Bueno, durante toda nuestra historia siempre hemos estado acompañados de ellos de una u otra manera, nos han servido incluso desde hace muchos años para la casa, para acompañar en las actividades de familia y ya luego mediante estudios nos hemos dado cuenta que también hay un beneficio emocional. Creo que es lo principal, este vínculo que creamos con ellos a partir de la cercanía, de tenerlos no solamente en casa, sino encontrarlos en la naturaleza. Gracias a estos estudios nos hemos dado cuenta que podemos hacer de ellos un tratamiento, podemos formarlos para ser parte de nuestro trabajo. Y tienen, primero, ¿son ciertos animales los que tienen que tener estas características? No pueden ser todos. Usualmente los perros, los caballos, los gatos también. Sí. Bueno, creo que los más comunes son los perros y los caballos, pero sin desmerecer el trabajo que algunos felinos pueden hacer, obviamente con su entrenamiento previo y con su escogitamiento por parte de un profesional, porque esto es una actividad muy técnica, de mucho estudio, también de mucha experiencia y de experticia al momento de descubrir el animal idóneo para esto, de manera que no es solamente porque se vea bonito, porque sea de raza o porque
sea un caballo de pura sangre, sino más bien que tenga ese contacto con las personas con las que va a trabajar mediante pruebas que se les hace. Entonces no es tanto la raza, sino más bien lo que podemos encontrar en ellos en cuanto a habilidades. Es decir, no es que cualquier... Ya no, justamente el viernes de la semana pasada conversábamos con un médico veterinario y él nos decía, ya no se debería decir mascotas, sino animales de compañía, porque realmente están haciendo ese proceso en las personas. Pero en todo caso, no estamos hablando de que el perrito que tengo yo en mi casa, ese puede servir en el proceso terapéutico, sino que tienen un especial entrenamiento. Exacto. Lo que pasa es que a veces hemos dejado de lado, por tratarse de una actividad que tiene un animal de por medio, puede parecer algo informal o decir, bueno, como te decía antes, es un perro muy bonito, un gatito muy dulce, en mi casa. Pero otra cosa es exponerle a todos los estímulos y todas las personas con las que ese animal va a trabajar. Entonces sí hace falta, por ejemplo, yo sé que la raza se puede decir más llamativa en estos son los golden o los labradores, ¿sí? Son perros grandes que precisamente por su apariencia y por su físico pueden solventar este tipo de actividades. Pero si yo en una camada me encuentro con unos 10 golden, pues déjame decirte que no todos nos sirven, porque tenemos que analizar lo que te decía, sus sensibilidades. Si es un perro muy nervioso, no convendría llevarlo, por ejemplo, porque si yo trabajo con niños, de repente hay gritos, hay mucha bulla, ese perro la va a sufrir mucho. Tampoco el líder de esa manada, porque le va a ser un poco complicado seguir al adiestrador y entender que debe ser un seguidor. Y así varias características que yo debo ir mediando y entender que el animal que se involucra en este mundo de las intervenciones tiene que disfrutar también su trabajo. Entonces, que le encante el contacto, que no sea, como digo, tan nervioso, que incluso auditivamente o olfativamente tampoco sea algo que despunte en él, porque puede distraerse mientras trabajamos. La idea es que ese animal, con el tiempo, conforme avanza, se deje llevar también y sea una experiencia también bonita para ese animal. Y yo creo que eso nos pasa a nosotros con nuestros canes, por ejemplo, cuando vamos a trabajar. Tengo la bonita experiencia de que me esperan al lado del carro para ir a trabajar, porque les encanta el contacto, saben a lo que van y están dispuestos a entregarse ese trabajo. ¿Y en qué tipo de condiciones es apropiada la intervención de ellos? Primero vamos pensando en edades. Niños, adolescentes, adultos, adultos mayores. En cualquiera de esos casos es susceptible la presencia de un acompañante terapéutico en ese sentido, como un animalito. Sí, totalmente, Eli, porque esto es lo bonito, ¿no? Que tiene una amplia gama, una amplia difusión en diferentes grupos. En los niños no se diga, es una motivación nata, o sea, apenas los ven, es un olor distinto, un caminar distinto, tienes la atención de los niños ahí. Y dependiendo de las necesidades de estos grupos, que pueden ser a nivel físico, social, emocional o cognitivo, a donde yo me quiera enfocar como profesional, impartiré mi trabajo, pero siempre de por medio con el animal. Si vamos a trabajar con adolescentes, si vamos a ir a cárceles o a geriátricos, todo tiene un objetivo terapéutico. Entonces, bajo mi criterio profesional, ese animal se incorporará de la mejor manera. Y también ahí se escogen los perros, ¿no? O sea, yo no puedo llegar, por ejemplo, con un perro demasiado activo a un geriátrico. No va. Yo tengo que saber escoger incluso de mis perros cuál es el idóneo para acercarse a los abuelitos con los que vamos a trabajar, porque las actividades son distintas. Entonces, eso es también algo que es muy rescatable, la variedad también de carácter que tú puedes encontrar en los animales, porque no tienes solo uno. La base, al menos por la que nosotros nos regimos, son al menos 3 perros, 2 grandes y 1 pequeño o mediano. Para que vaya diversificándose en ese trabajo. Pero mencionabas también, bueno, nos estabas hablando de la raza específicamente de acuerdo a estos grupos, pero nos decías también, depende del trabajo que vamos a hacer, si es social, si es cognitivo, si es físico, si es emocional. ¿Cómo vamos identificando eso y qué dificultades, o más bien podemos ir acompañándoles con los perritos en cada una de esas áreas? Bueno, ahí nos enfocamos, como digo, primero en el carácter del animal que yo quiero para esta actividad. Si yo voy, por ejemplo, a un centro infantil y voy a trabajar todo lo que son las destrezas de los niños, voy a preparar mi perro para esta actividad. ¿Sí? O sea, ¿puedo trabajar destrezas? Puedo trabajar con ellos, sí, totalmente. ¿Sí? Esa es la idea de nuestro trabajo. Es más, esa es nuestra base por ahora con Caniteva, a pesar de que hemos visitado diferentes poblaciones con nuestros perros, pero es nuestro
nuestra bandera el programa educativo. Entonces hemos visto resultados, hemos visto logros en los chicos, los hemos visto desarrollar sus destrezas preescolares de la mejor manera con la compañía de ellos. Pero claro, si yo me voy a ir a la escuelita a trabajar, entonces yo tengo que preparar a mi perro para esas actividades. Si yo, por ejemplo, quiero trabajar colores, perfecto, yo voy a hacer que el perro me traiga los colores que yo necesito para que los niños vayan aprendiendo y afirmando ese conocimiento. Pero si yo voy a un geriátrico donde tengo que animar a los abuelitos a levantarse, lo que quiero es actividad física para ellos, entonces vamos a llevar al animal más tranquilo, que nos va a permitir hacer otro tipo de actividades para propiciar esto con los abuelitos. Y así dependiendo del objetivo que yo me plantee y a la población a la que vaya. Hace algunos años atrás, creo que bastantes ya, la intervención de la terapia asistida con animales se enfocaba más en niños con necesidades educativas especiales en la parte terapéutica de rehabilitación. Entonces, hablábamos de niños con parálisis cerebral, de niños con trastorno del espectro autista. Con los caballos y con los perros creo que eran como los dos grupos de animales más significativos, en donde el trabajo estaba directamente orientado hacia ellos. Pero creo que en este último tiempo, sobre todo, se ha ampliado más ese abanico. Bueno, nos hablaste de la parte educativa, pero ¿cómo puede incidir un animal, por ejemplo, en estados de depresión, de ansiedad, que vemos con mucha frecuencia ahora en la población en general, de agresividad en ciertos casos? Sí, la verdad que a esta post-pandemia nos hemos encontrado con muchos casos de estos, y realmente un acompañamiento dentro de consulta, por ejemplo, ya cuando hablamos de pacientes que asisten con estas cualidades, pues es un acompañamiento único, porque a veces no es el hecho de que el perro llegue a ser un circo para nosotros, claro, ¿no? Es acompañarte mientras tú hablas con tu terapeuta. El simple hecho de que el animal ponga su cabeza sobre tu falda y mientras estamos hablando puedas acariciar al perro, te relaja, baja presión arterial, reduce tu intranquilidad con la que llegaste y te es más fácil abrirte a tu terapeuta. Es ese puente de comunicación que a veces creo que sí me encontraba antes, que a veces no podemos entrar con un paciente como tan rápido, mientras que ese animal sentado aquí me permite a mí esa relajación y decir, ok, te voy a decir, y voy a ser incluso hasta más directo en contarte las cosas, porque a veces le hablan a ellos, mientras uno va tomando sus datos y todas sus anotaciones, pero es una manera de relajarlos inmediata, porque te digo, incluso desde que entran, y personas adultas, que incluso algunas han tenido un poco de temor, decir, ¿por qué? ¿Cómo así trabajas con perros? Incluso empezamos a explicar esto y me dicen, no sabía, me gusta este abordaje, y me han dicho, me siento más tranquilo, me siento más relajado cuando converso con el animal de por medio. Entonces es una gran herramienta de apoyo. Rompes un poco esa tensión que a veces, como tú bien decías, hay entre el terapeuta y el paciente, no porque tiene que haber una tensión en realidad, sino porque justamente hasta que el paciente pueda empezar a comentar lo que le está agobiando y demás, el perrito crea una situación un poco de informalidad. Exacto, es como un lubricante emocional que a ti te permite desahogarte más rápido. Entonces, ante eso te motivas a decir, a explicar un poco más, y también porque se convierte incluso en un tema con el que tú puedes abordar a ese paciente, recuerdan cosas, empiezan a hablar, entonces ya desde ahí estamos motivando otras cosas que tal vez hasta, como tú dices, romper un poco ese hielito que tenemos al comienzo de conversar con una persona extraña de nuestros problemas nos permite hacerlo. Has hablado, bueno, en temas, nos decías, relaja a la persona, baja su presión arterial, le permite como centrarse para poder empezar a trabajar. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas? Porque también puede ocurrir que tienen temor a los animales, y a veces de pronto en el contexto de los niños, por ejemplo, donde tú te desenvuelves, de pronto hay niños que sin haber tenido un evento aparente o muy marcado, tienen mucho temor a los animales. ¿Cómo vencer eso para permitir que el animalito se acerque también? Bueno, hemos tenido casos, sí, la verdad, a veces infundados por los padres, lastimosamente, o porque vuelvo a la pandemia, sí nos hemos restringido de mucho contacto, incluso de ese. Entonces, lo que hacemos es una desensibilización, ¿no? Poco a poco. A veces nos dicen, sí tengo temor, pero permanecen con nosotros en clase. Pero si definitivamente ese niño o esa persona no quiere acercarse y se nota porque hay una cierta tensión, entonces hacemos esto. Empezamos con peluches, empezamos a enviar películas, les enviamos cosas o juguetes de los perritos. Normalmente en los pequeños les enviamos, por ejemplo,
ejemplo, el fin de semana al Lucas de peluche para que lo cuiden el fin de semana, y cuando nos volvemos a ver nos cuentan cómo les fue. Y ayuda mucho el convivir con ellos, porque mientras ellos están sea en clase o sea en nuestra consulta particular, no les exigimos tocarle porque tampoco es una cuestión aversiva, pero simplemente les pedimos que el animal esté presente. Después se va involucrando en nuestro trabajo conforme ellos también van tomando confianza. Entonces es un proceso muy bonito al que acompañamos no solamente a veces a la persona o al niño que tiene este rechazo, sino trabajar en familia. Y eso es lo bonito también de las intervenciones. No somos una cuestión aislada. Tú empezaste diciendo que complementamos las terapias, y es así. Hay un trabajo interdisciplinario con todas las personas que rodean a nuestro usuario. Si en el caso fuera un niño con necesidades especiales, trabajamos en todo su entorno. Todos los terapistas que están ahí están en contacto con nosotros constante para poder ampliar nuestro trabajo con los chicos. Claro, y claro, tiene que ser así. Ahora, tú nos decías que estos animalitos tienen que someterse a una serie de pruebas para mirar ese perfil ideal del trabajo que puede hacer. Así es. Pero a la vez tienen que tener un entrenamiento. ¿Cómo saben ellos? O ese vínculo con el terapeuta es tan grande que él sabe qué tiene que hacer en un momento determinado, o es el terapeuta el que va guiándole también al animalito en el trabajo. Ya, ahí hay una aclaración. En este trabajo de las intervenciones hay una triada. Está el experto, que es el profesional formado en cuanto a lo que es el trabajo de la salud física y mental o de la educación o carreras sociales. Está el técnico, que es el encargado de manejar el animal, y obviamente el perro. Bajo esa triada, como experto, yo dispongo que vamos a trabajar, por ejemplo, cierto objetivo terapéutico y necesito ciertas habilidades de ese animal. Quiere decir que el técnico va a ser el encargado de que haga, por ejemplo, necesito que el animal toque siempre el color amarillo cuando yo hago tal gesto. Ok, el técnico se encarga de preparar al animal bajo ese comando, y cuando empezamos a trabajar, dirijo la actividad como experto y el técnico maneja al animal. Es decir, yo me encargo del niño del grupo, mientras el técnico es el que se encarga de adiestrar y de preparar ese animal. O sea, haces un trabajo con otro profesional más, que es el que trabaja en ese sentido. Ahora, en la formación, en el caso de los que tenemos esta profesionalización de salud, podemos hacer los dos papeles, que es lo que a mí me ha tocado hacer, ¿sí? Que yo hago, también preparo mis perros, sé cuáles son mis objetivos y tengo la capacidad de hacerlo si estoy en una consulta privada, y puedo hacerlo yo sola. El técnico no puede hacer, en cambio, todo lo que implica el experto, que es justamente el planificar el trabajo terapéutico. Porque el técnico puede no tener incluso una profesión, puede ser una persona que haya tenido algún otro tipo de título que no esté afín a lo que había dicho, pero puede manejar al animal si se prepara. Eso sí, es una cuestión muy técnica, como te decía al comienzo. Esto tiene un sustento científico y tiene una formalidad como toda profesión. Hace años, cuando tú te graduabas justamente, porque déjenme decirles que yo tengo el gusto de haberle conocido a Evelyn en su formación, fui su profesora en la universidad y le acompañé en su trabajo de titulación también. Y claro, cuando ella se preparaba justamente en ese sentido, no había formación aquí. Te costó mucho encontrar eso. Me costó la información, la investigación. Y bueno, tuve una luz ahí de una persona que me ayudó y que le agradezco muchísimo, y sé que gracias a eso pude también llegar y un poco más entrar en este mundo, pero entendí también que era muy importante prepararse. Y esa preparación ha permitido ahora como ir diseminando esto. No encuentro a nadie más que haga eso. Existen otros profesionales que se encargan en ese sentido. Eso es algo que agradezco con el tiempo, que ahora encuentro más gente que está involucrada en esto. Hay muchos ámbitos donde veo que ya nos han abierto la puerta. Por ejemplo, ahora veo hospitales recibiendo perros para acompañamiento en lo que es salas de emergencia, en lo que son cuidados paliativos. Me encanta ver esas noticias donde también hay otras personas que están trabajando dentro de escuelas, o incluso ciertos proyectos de la policía también que está involucrada en esto, ¿sí? Lo que siempre se pide, y como digo, siempre lo hemos hecho desde Caniteb, es buscar tanto la información como la formación, que es súper importante. Y creo que también aquí cabe preguntarnos algo, porque también se habla mucho de que se humaniza a los animales. Y encontramos eso sobre todo con los perritos que están o con los animales que están de compañía en la casa. Aquí no humanizamos
al animal, es el acompañante el que va reforzando el proceso terapéutico. Sí, totalmente, y eso incluso es parte de nuestros estatutos, porque eso habla bien también del profesional como profesional y también del bienestar del animal, porque nosotros tenemos que cumplir con eso totalmente. O sea, no podemos decirles o ir a un grupo de trabajo y decir que los perritos son, por ejemplo, que es una frase bonita, se oye eso del mejor amigo del hombre, pero no es así, porque obviamente prima, sí, hay un vínculo muy bonito, pero no podemos ponerlo a la par de tanto de los niños o de los adultos que reciben este tipo de intervenciones, porque estamos yéndonos en contra del derecho de ese animal, de dejarle ser animal. Cuando nosotros vamos a hacer una actividad de estas, ellos primero son perros. Entonces, antes de asistir a cualquier centro, primero se relajan, corren, están en un parque, huelen. Cuando se ponen su chaleco, su peto, entienden que van a un trabajo. Y ese trabajo tiene un horario. Y no puedo sobrepasar las horas de trabajo de mi animal, porque estaría yo en contra de lo que promulgo. Entonces, ¿cuánto tiempo trabaja un animal? Un animal normalmente puede trabajar de 4 horas de corrido. Si es que tú quieres usarlo en la tarde, deberías por lo menos darle unas 3 horas de descanso. ¿Qué implica ese? A ver, primero, ¿estas 4 horas de corrido significarán para todo tipo de condiciones o variaríamos las condiciones? Y no es que son las 4 tan seguidas, ¿no? Ajá. Tienen sus descansos porque tienen que tomar agua y tienen que desocuparse, pero obviamente son, por ejemplo, en el caso en el que nosotros trabajamos, son 45 minutos o 40 de clase, y los perros salen y se distraen por 10, 15 minutos y regresan de nuevo. Porque también es un intercambio de energía. Entonces los animales también tienen que salir y soltar, regresan y es que se vuelven a conectar. Y hay momentos en los que tú ves, por ejemplo, a tus perritos que con ese intercambio de energías que decías, que están como agotados realmente, que el trabajo ha sido extenuante. Se me ocurre, no sé si es apropiado el ejemplo, pero una persona que está muy cargada de muchas tensiones, de muchos problemas, que está muy agobiada por cosas, es como que el animalito absorbe también todo eso y llega un rato en que tú le ves y dices, no, está agotado definitivamente, o no están así. Sí hay un intercambio importante, porque el mismo hecho de que el animal esté en contacto contigo, ya hay un intercambio de energía. Pero no es que ellos se queden con todo o sea, ellos simplemente es una energía que tal vez es un poco pesada, se puede llamar así. Entonces, ¿qué hacen ellos? Duermen y es como cargar de nuevo todo. Entonces, no es que ellos se queden con algo totalmente. El momento que llega su descanso, el momento que ellos salen y se les retira este chaleco, es como entender que hasta aquí llegamos y yo sigo siendo animal. Además, el animal no guarda, no almacena, o sea, sí tiene su memoria, pero tampoco es algo que él carga como una maleta y me siento mal. Se queda ahí en su trabajo hasta donde está. Y puede ocurrir también lo contrario, que llegue el animalito, y porque tú decías, es una química, es un nexo que se va estableciendo con la persona con quien vas a trabajar, pero puede ocurrir que así como la persona puede tener miedo o temor, reticencia de trabajar con el animal, puede ocurrir al revés. El perrito también puede sentir un rechazo hacia ciertas personas, o usualmente eso no lo hemos encontrado, la verdad, Eli, no nos ha tocado esa experiencia, porque como te digo, son perros que están hechos para todo tipo de personas, porque incluso hemos tenido niños con un autocontrol totalmente en cero, que a veces gritan y tú dirías, mi perro se va a asustar, no va a aguantar que le grite o que quiera lanzarse, ¿no? El animal está tan concentrado en su trabajo, sabe cuál ha sido su preparación, está listo para realmente tolerar eso, porque como te digo, auditivamente no está siendo aversivo para él, tampoco olfativamente. Si llega a haber un contacto fuerte, siempre estamos ahí, porque precisamente es lo que queremos controlar. Por ejemplo, en una persona así, si tú me hablas de una persona que esté muy baja, deprimida, nostálgica, el animal únicamente va a colocar, por ejemplo, su cabecita aquí y nada más. O sea, no lleva nada, simplemente es como cumplir con algo en lo que debo dar apoyo en ese momento y listo. ¿Y cuánto tiempo tiene que trabajar un perrito? O sea, el tiempo de vida laborable útil, ¿cuándo le jubilas al perrito? Bueno, ahí depende más del animal, porque en cuestión de salud nosotros estamos con todo lo que es vacunas, vitaminas, alimento, de lo mejor, pero como no siempre se tiene la calidad de vida, no sabemos en cuánto tiempo. Normalmente podría ser hasta unos 6 hasta 8 años su trabajo,
¿Por qué? Hay perritos que pueden a los 6 años empezar a presentar mucha fatiga o cansancio y tú vas a decir, ok, hasta aquí. Es necesario, porque no sabemos genéticamente qué nomás tiene ese animal de antecedentes familiares, entonces puede presentar esto antes de tiempo. Y hay perritos que a sus 8 o 10 años todavía puedes verles trabajando. Y también porque como es un trabajo tan diverso, tú puedes decir, bueno, ok, si es que ahora Lucas ya no está para correr, ya no está para esto, entonces va a empezar a trabajar en actividades de menos intensidad. Para los niños va a empezar a trabajar solo en consulta privada y así. Entonces tú vas mediando también. ¿Por qué? Romperles una rutina también a ellos es fuerte. Entonces es como que de repente dejarlo ir así, no. Y también lo bonito de esto es que los perros que se preparan para intervenciones no son perros que viven enjaulados, no son perros de un centro en donde tú dices, bueno, voy a un canil y se acabó. Estos perros siempre tienen que estar socializados, por lo tanto son perros de familia, pero tienen un trabajo. Entonces desde cachorros se crían en un ambiente familiar y eso les permite también a ellos ser mucho más seguros y tener todas las habilidades siempre acá. Perfecto. Evelyn, se nos va acabando el tiempo ya. Quiero que nos cuentes, me decías tras cámaras que hay un proceso de formación pronto que se viene ya. Invitarles a nuestros amigos televidentes para ir ya cerrando este programa tan interesante. Gracias por la oportunidad. Estamos listos ya ahora con el segundo curso de formación en intervenciones asistidas con perros que se dictará a partir del 26 de mayo. Nosotros tenemos el aval de CETA, que es la empresa española que se encarga de regir nuestros procesos y obviamente esta formación, así que el aval también será internacional y les invitamos a ser parte de estos proyectos que todavía tienen mucho por hacer y que necesitamos de gente que se involucre para trabajar por el bienestar de las personas. Gracias, Evelyn, y gracias a ustedes, amigos televidentes. Miren qué lindo es la psicología, estas posibilidades que nos dan de trabajar con animales, en este caso, de hacer un complemento a esta labor psicológica que es tan importante y que muchas veces la necesitamos tanto. Invitarles a que nos sigan semana a semana a través de Telesucesos, Canal 29, los días viernes a las 10:30 de la mañana y el reprise de nuestro programa los días domingos a las 9:30. Invitarles también a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, a través de Psicolive BC. Y este programa lo pueden volver a mirar a través de YouTube en Telesucesos Psicolive. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolive, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolive